Buenas tardes, el Señor les bendiga, buenas noches, buenas tardes, el Señor les bendiga a todos, qué bendición verlos por acá conectados a todos sean bienvenidos. Hoy hay representación de Cundinamarca, hay representación de Boyacá, hay representación de Casanare, qué bendición a todos, Dios les bendiga grandemente. Les voy a pedir un favor especial y es que cerremos nuestros micrófonos, que tengamos los micrófonos cerrados porque de pronto el retorno es como un poquito fuerte, el retorno es un poquito fuerte y queda ya al momento de subirlo a YouTube no se escucha como mucho el sonido. ¿Listo? Entonces todos con sus micrófonos cerrados. Mi queridísimo Daniel Fuquen, el Señor lo bendiga, a Daniel y su familia. Qué bendición, con Daniel y su familia no nos veíamos desde el año 2018, 2019, desde antes de la pandemia, cuando nos congregábamos acá en las quintas. Daniel, su familia, doña Zenaida, si no es así, discúlpenme, usted sabe lo que me pasa con los nombres. Ah, sí, me dicen que sí es doña Zenaida. Entonces, bendiciones para todos, qué alegría ver esta familia preciosa de Soracá City. Entonces, el Señor les bendiga y vamos a iniciar entonces, qué alegría verlos. Obviamente me alegra verlos a todos acá conectados, sino que siempre da una emoción especial encontrarnos con personas con las que no nos veíamos desde antes de la pandemia. Por Dios santo, esto fue como en el 2019. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿En el 2020? Bueno, entonces en el 2019. Bienvenidos todos, qué alegría y qué bendición tenerlos a todos ustedes por acá, y para todos los demás también un abrazo especial, que el Señor les bendiga a todos. ¿Listo? Quiero invitarles antes de iniciar con la enseñanza. Recuerde usted que los miércoles a las 7 de la noche estamos tocando un tema supremamente especial. Yo le pido por favor que usted, si no ha podido conectarse con nosotros los miércoles, acá está doña María también, si no ha podido conectarse con nosotros los miércoles, le voy a pedir un favor grandísimo, y es que mire las enseñanzas de YouTube. Recuerde que estamos mirando los mandamientos del eterno Dios, no desde la perspectiva judía, porque no somos judíos, no desde la perspectiva gentil, porque no somos gentiles, y eso lo estamos aprendiendo los miércoles, sino que lo estamos mirando como la iglesia de Dios, que es lo que nosotros somos, interpretados a la luz del Señor Jesucristo, de Yeshua nuestro Mesías, y a la luz de nuestros apóstoles, ¿ok? De esa manera lo estamos viendo. Entonces, reitero la petición, por favor, sus micrófonos cerrados, y vamos a iniciar. El Señor es bueno y qué bendición verlos por acá todos conectados. Vamos a iniciar entonces, o vamos a continuar con el tema las arras de nuestra herencia. ¿Se acuerda que imagínense que este ya es el octavo sábado en donde nosotros estamos hablando de las arras de nuestra herencia? Pero hoy vamos a tocar el tema de el cinto o el cinturón. El cinto o el cinturón. Para ello le voy a pedir por favor que volvamos a leer Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. Y como hay personas que hoy se conectan con nosotros por primera vez, aunque ya nos conocíamos de tiempo atrás, pero entonces sí vamos a hacer un pequeño recuento, ¿listo? Y les voy a pedir un favor, y es que a las personas de pronto que hoy nos acompañan por primera vez, que vayan a la página de YouTube, pero ahorita no, que vayan a la página de YouTube y miren las arras de nuestra herencia, especialmente la primera parte, porque allí se relata un poquito de lo que estamos hablando, ¿ok? Diciendo lo anterior, entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la palabra. Está hablando el apóstol Pablo y mire lo que dice. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, acuérdese de eso porque esto lo vamos a hablar ahorita, la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, es decir, la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, ¿son diferentes o son el mismo? Son el mismo. Ahora, la palabra de verdad, su ley y sus mandamientos y el evangelio de salvación, ¿son diferentes o son el mismo? Son el mismo, son el mismo. Y de ello nosotros hemos mostrado evidencia bíblica en oportunidades anteriores. Y habiendo creído en él, dice el apóstol Pablo, fueron sellados
con el espíritu de la promesa. ¿Fueron qué? Sellados. La pregunta que nos hacíamos en ese momento era, ¿cuál es el espíritu de la promesa? Y el precioso apóstol Pablo nos lo responde en el versículo 14, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y dice que es las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quiénes fueron los adquiridos por el Señor? Si usted quiere levantar su mano en la casa y decir, yo soy esa posesión adquirida, somos la novia y fuimos adquiridos por el Señor a través del precio precioso de su sangre, con un propósito que lo dice acá el versículo 14, fuimos adquiridos ¿para qué? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Entonces, recordando un poquitico esas primeras enseñanzas, nosotros habíamos dicho lo siguiente, la palabra griega que está acá como arras es la palabra arabón. ¿Usted se acuerda que nosotros hablamos bastante de esta palabra arabón y dijimos que era una palabra hebrea que el apóstol Pablo había usado? Entonces, en griego es arabón y en hebreo es herbón. ¿Usted se acuerda? Entonces el apóstol Pablo tomó esa palabra y la introdujo acá en este versículo. Herbón es la palabra hebrea, la palabra griega arabón. Y dijimos también otra cosa, de pronto si usted va anotando, esto lo va a entender mejor si ve la primera parte, se lo aseguro que sí. Dijimos también otra cosa y es que la raíz hebrea de esta palabra herbón es la palabra arab, y significa entrelazar. ¿Se acuerda que lo vimos? Que significa entrelazar, es decir, hacer una alianza entre dos personas. Entonces también hablamos algo y es que estas arras es esa prenda, ¿se acuerda? Es esa prenda. Y nosotros habíamos entendido entonces que por medio del Espíritu el eterno Dios se entrelaza con nosotros. Y se acuerda que pusimos un ejemplo que voy a poner otra vez. Voy a poner otra vez porque vamos no a retomar el tema, sino que vamos a hablar de otra prenda. Acuérdese que nosotros hemos venido hablando, pasamos 7 sábados hablando acerca de la vara. Hoy vamos a hablar del cinto. Entonces es como que el eterno Dios se entrelaza con nosotros que somos más chiquitos, por eso lo dejé acá, se entrelaza, vea, ya no me pude entrelazar acá, se entrelaza, mire lo que estoy haciendo, me estoy entrelazando, el eterno Dios está entrelazando, digámoslo así, ¿a través de qué? A través de su espíritu, ¿listo? Perdóneme este ejemplo tan rústico, pero es lo que está haciendo el eterno Dios, ¿listo? Entonces es esto, se entrelaza con nosotros el eterno Dios para que nosotros seamos uno con él. De eso se trata este texto que nosotros estamos hablando. Y dijimos algo más, tranquilo que si usted no lo entendió de pronto ahorita con el transcurso de la enseñanza, su merced lo va a entender mejor. ¿Se acuerda usted que nosotros dijimos que la primera vez en donde aparece esa palabra herbón es en Génesis 38? Es esa misma palabra que emplea el apóstol Pablo en Efesios que nosotros acabamos de leer, es la misma palabra que el apóstol Pablo no, es la misma palabra que aparece en Génesis 38. Acuérdese, y nosotros en esa oportunidad hablamos de una historia que es la historia de Judá, el patriarca Judá, uno de los hijos del patriarca Jacob, y la historia de él junto con Tamar, su nuera. Y recordemos un poquito de esa historia porque vamos a retomar, recuerde usted que vamos a ver esto, la otra prenda. Vimos la vara que representa autoridad, ahorita vamos a ver el cinturón y vamos a ver qué es lo que representa y después vamos a ver el sello y qué es lo que representa. Por supuesto, hoy no vamos a alcanzar a verlo todo, pero entonces en esa oportunidad, de acuerdo al relato de Génesis capítulo 38, recordemos que Judá tenía 3 hijos y que los 2 hijos mayores fueron esposos, o Judá se los dio a Tamar como esposos. Murió el primero porque entre otras cosas tenía una conducta perversa delante del eterno Dios y él murió. Después entonces, al morir este primer esposo, Judá le entrega su segundo hijo en aras de perpetuar el nombre de su primer hijo ya muerto, ya fallecido. Y este hombre también tenía una conducta perversa delante del eterno Dios. ¿Y qué pasó? El Señor también
lo cortó de la tierra. Seguía entonces el proceder, o el procedimiento era el tercer hijo, el hijo menor. Y entonces Judá le dijo a Tamar, ¿sabe qué, mi hijita? Mejor vaya hacia la casa de su papá y cuando ya esté en una edad madura, mi hijo menor, entonces yo se lo voy a dar como esposo a usted. Finalmente nunca sucedió eso y dijimos algo. Esta mujer Tamar fue usada, y si usted quiere revisar el contexto y quiere revisar el capítulo, esta mujer Tamar fue usada prácticamente como un objeto sexual, con la anuencia, con la complacencia, con el visto bueno del patriarca Judá. Es más, una vez Judá iba a revisar sus ovejas y Tamar sabía que Judá lo iba a hacer y esta mujer se disfrazó de prostituta. Y dijo Judá, y dice la Biblia que Judá iba caminando y que la vio a ella y la tuvo como prostituta. Y se acerca y le dice, oiga, ¿será que me puedo llegar a usted? Es decir, ¿será que puedo tener relaciones sexuales con usted? Y esta mujer le responde, le voy a leer el versículo 16. Dice, Judá, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era la nuera, no sabía que era Tamar. Y ella le dijo, ¿y qué me vas a dar por llegarte a mí? ¿Qué me vas a dar? Y entonces Judá le responde, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Es decir, usted me va a dar una garantía de que sí me va a entregar ese cabrito. Y justo la palabra que está allí en el versículo 17 como prenda es la palabra erabón, la misma palabra que introduce el apóstol Pablo en Efesios. Por eso es que lo estamos mirando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuya raíz es esto, entrelazarse, entrelazarse. Entonces Judá dijo, pues, ¿qué prenda le voy a dar? ¿Qué erabón le voy a dar? Y ella le responde, dame, ¿se acuerdan qué fue lo que le pidió? Dame tu sello, el anillo de sellar, dame tu sello, dame tu cinto, tu cinturón, que es lo que vamos a ver hoy, y dame tu vara que tienes en tu mano. ¿Y él qué hizo? Le pudo más la gana de satisfacer una necesidad sexual y el tipo dijo, tome, y se llegó a ella y concibió. ¿Listo? Entonces, en estos 7 sábados hemos visto la vara de autoridad. Pasamos por Éxodo cuando el eterno Dios envía a Moisés y Aarón a presentarse delante de Faraón. Vimos absolutamente todo de una forma muy preciosa. Cuando le dice, deja ir a mis hijos, y vimos lo que significa el hijo dentro del contexto hebreo, que dijimos que hijo en hebreo es ben, de la raíz baná, que es constructor, y dijimos que nosotros entonces somos constructores del eterno Dios, y nosotros ya en estos 2 últimos sábados dijimos el proceso de adopción, que eso usted lo puede ver en los canales en el canal de YouTube. Pero entonces ahora sí nos vamos a centrar en el tema de el cinturón, del cinturón. Todo esto lo estamos viendo de acuerdo a la perspectiva espiritual. ¿Listo? Entonces, el espíritu de santidad, ¿qué es? Las arras, la garantía. El espíritu de santidad es ese erabón, es esa prenda. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirve entonces el cinturón? ¿Para qué sirve el cinto? Para entrelazar, y lo vamos a ver desde su contexto, porque usted va a decir para que no se me escurran los pantalones. Y obviamente tiene toda la razón, porque pues para eso sirven los cinturones, para que uno no quede en vergüenza. Imagínese usted qué oso. No, vamos a verlo desde el contexto bíblico. No, si usted dijo eso, tiene toda la razón y ahorita lo vamos a ver un poquito. Dentro del contexto bíblico lo vamos a ver, listo. Este cinto sirve para entrelazar o amarrar algo. Acuérdese, entrelazar. Por eso volví a hacer el ejercicio de entrelazar, pero acá se me cae. Entrelazar. Mire, acuérdese de por Dios santo de esto. Entrelazar, entrelazar. Entonces, para que las vestiduras no quedaran flojas, ¿qué se hacía? Se entrelazaba con un cinto, con un cinto. El cinto era tan importante que en el contexto bíblico se dice que ese cinturón es como que representa absolutamente toda la prenda del varón dentro del contexto bíblico. O sea, es tan importante el cinto, es tan importante el cinturón. Recuerde que es una de las prendas, es una de las arras, y esto tiene que ver con el Espíritu Santo y ahorita vamos a entender por qué. Entonces el cinturón lo que hacía era ajustarse a la ropa.
y se tenía que tener muy ajustado para que en la medida en la que el varón iba caminando no se fuera abriendo, porque se podía caer incluso la ropa con facilidad. ¿Listo? Entonces el cinto hacía que la ropa se mantuviera ceñida al cuerpo. En este momento voy a ponerme de pie y le voy a decir más o menos cómo era que se amarraba el cinto. Póngale cuidado. Entonces yo no sé si de pronto ahí ustedes me miran en la esta, si alcanza a ver en la, si alcanza a ver, bueno, yo no sé acá como que se dañó algo, yo no sé si Paulita me dice, bueno, listo, ya acá ya me estoy viendo yo. ¿Sí ven esta parte del cinto? No, ¿sí ve esta parte del otro cinto? Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se ponía, discúlpeme usted, se ponía acá y se ponía la ropa así, ¿listo? Una encima de otra. Se tomaba el cinto, acuérdese que esto es una prenda, pues sí es una prenda de vestir, pero es una arra, pues un erabón. Entonces, se ajustaban las dos, se amarraba así, se entrelazaba, ¿listo? Se entrelazaba, se hacía el nudito y quedaba así. ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve bien? Así quedaba, así, ¿listo? ¿Con qué objeto se hacía esto? ¿Con qué objeto se hacía? Ahora sí ya se ve, perfecto, listo. ¿Con qué objeto se hacía esto? Con el objeto de que las vestiduras poco a poco no se fueran abriendo y el varón quedara, usted disculpe la camisa, y el varón quedara totalmente expuesto. Obviamente yo tengo la camisa debajo, a mí me gusta la pedagogía, pero pues tengo mis límites. Y obviamente cuando se abría totalmente la vestidura, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Quedaba expuesta la desnudez del varón. Quedaba expuesta la desnudez, se le veía absolutamente todo, de tal forma que el cinto era representaba una vestidura ¿de qué? De dignidad, nunca se le va a olvidar eso. El cinto se amarraba, no me voy a parar otra vez, pero el cinto se amarraba, acuérdese, se entrelazaba, se sujetaba para que las vestiduras no se abrieran, ¿listo? Eso era lo que pasaba. De ahí, amada congregación, que el cinto, que esta prenda, que este erabón fuese tan importante y que era, entre otras cosas, que era lo que lo hacía importante, pues que estaba entrelazado, ¿cierto? Para que su ropa no se le abra y quede expuesto a la vergüenza, De tal manera que ellos no salían sin cinto. ¿Sabe por qué? Porque se les abría la ropa y se les veía todo. Es algo parecido, en cierta forma es algo parecido a lo que usan ahora los caballeros en el cinturón, ¿cierto? Pues digo los caballeros de cierta edad porque ahorita hay una moda entre los jóvenes de ahora que entre más escurrió los pantalones como que mejor, ¿no? Pero entonces digo los caballeros y ahora eso era el cinto en el contexto hebreo. De tal forma que lo que se tradujo como cordón, dame tu cordón o dame tu bordón, de hecho no es tan aterrizado a lo que realmente dice el texto original. ¿Listo? Ahora, la raíz de la palabra cinturón, la raíz hebrea de la palabra cinturón es la palabra patal, así como suena, patal. ¿Y saben qué significa la palabra patal? Entrelazamiento. Ya que voy a permitir pararme nuevamente, ya que ¿qué es lo que hace el cinto? Entrelaza las vestiduras, otra vez miren, entrelaza las vestiduras para que queden ajustadas y por más que la persona camine, por más que vengan situaciones difíciles, por más que vengan situaciones fuertes, el cinto va a tener que ahí, las vestiduras ahí, donde tienen que estar. Amén. ¿Listo? Esa es la importancia del cinto. Esa es la importancia de las arras. Esa es la importancia. Imagínese usted entonces, discúlpeme, yo acá me estoy moviendo mucho hoy, pero es que es necesario. Imagínese usted entonces cuando Tamar le entrega las arras cuando Judá le entrega las arras a Tamar, se queda sin anillo de sellar con el que sellaba los negocios, se queda sin la vara de autoridad
que era representativo del clan de su familia, porque eso lo hemos visto, que era representaba el clan de su familia, y aparte de todo se queda sin cinto. O sea que el tipo le tocó irse así corriendo para la casa, prácticamente. Se va con la ropa desajustada, se va para que no quedara expuesto, se fue sin las arras. Y esa fue la condición en la que quedó Judá cuando entregó las arras. Esa fue la condición en la que quedó Judá cuando por un momento de placer, entregó las arras. Lo que aún iba a repercutir en sus generaciones, y voy a ser clara acá, por una relación sexual lo entregó Judá. Por favor, que eso no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos las arras del Espíritu, Padre amado. Tú nos lo entregaste, Dios del cielo. Nos entregaste la vara de autoridad. Nos adoptaste como tus hijos y hace 8 días lo vimos. Hace 8 días yo creo que quedó clarísimo. Y nos has entregado ese cinto. Lo que es el cinto, la vara y el sello. Estas 3 cosas representan el entrelazamiento del Padre con su Espíritu en mi vida. Eso es lo que representa. Amados, por favor, que por un rato de distracción nosotros no hagamos como Judá y terminemos entregando las arras, porque son las arras de nuestra herencia, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Si nosotros negociamos las arras, si nosotros negociamos lo que el eterno Dios nos ha dado, olvidémonos de que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Ahora, vamos a entenderlo mejor a través de un texto que yo creo que será el único que desarrollemos en esta tarde, porque no estoy segura que acabemos el mensaje en la tarde de hoy. Usted sabe que a mí no me gusta correr ni volar. A mí me gusta, así sea un solo tema, pero que quede súper bien explicadítico, porque en la medida que nosotros entendamos, en esa medida también podemos obedecer. ¿Listo? Yo le pido, por favor, que para que lo entendamos mejor, vayamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Éxodo 28. Vamos a revisarlo de acuerdo a Éxodo 28. Y antes de que se me olvide, de entrada le voy a decir lo que representa el cinto. Se me había olvidado grabar, entonces quedé sin tiempo, pero bueno. El cinto, y con evidencia bíblica más adelante, el cinto representa la palabra de verdad, la ley de Dios y sus mandamientos, de Génesis a Apocalipsis, sin quitar y sin añadir. Y lo vamos a ver, por supuesto, con evidencia bíblica, como nos gusta acá en la congregación, con evidencia bíblica. Entonces, Éxodo 28, 36. Ya su merced lo encontró, versículo 36. Importante es entonces que su merced esté cotejando, y pues vamos a hacer la lectura con los textos más cercanos al contexto hebreo original, como asimismo lo hemos aprendido también en nuestra escuela de formación. Amén. Éxodo 28, 36 dice lo siguiente. Harás, además, está hablando el eterno Dios a Moisés acerca de las vestiduras sacerdotales, del sumo sacerdote Aarón y de sus hijos. Póngale cuidado. Harás además una lámina, dice la Reina Valera, una placa de oro puro. Es una placa de oro puro, ¿listo? Y grabarás en ella como grabadura de sello, que diga consagrado a Yahweh, consagrado a Yahweh, o santidad a Yahweh, ¿listo? O santidad a Yahweh, que diga consagrado a Yahweh. ¿Listo? Entonces, antes de que usted siga leyendo, me va a tocar con esto, usted disculpe, yo necesito comprar como manualidades. Entonces, digamos, por favor, esto es un Kleenex, pero digamos que esta es la placa de oro para efectos pedagógicos. Entonces, ¿qué pasa? Estaba esta placa que supuestamente, haga de cuenta, dice Santidad Yahweh, y tenía que ir, como lo vamos a ver más adelante, en la frente de Aarón. ¿Listo? Así, ¿ok? ¿Qué pasa si yo dejo de sostener esto? Se le va a caer, obviamente, ¿sí ven? Porque hay algo que se llama ley de la gravedad y es imposible ir en contra de ella. Y entonces, para que no pasara esto que le estoy diciendo, que usted ya sabe que está pasando, y les voy a dar, si me hacen el favor, gracias. Gracias. El versículo 37 dice, muchas gracias, papi. El pastor, el versículo 37 dice lo siguiente:
y la cual sujetarás con un cinto azul sobre él. Acá está el cinto, acá está la prenda de garantía, acá está la prenda, acá está este erabón, acá está, amada congregación. ¿Para qué sirve ese cinto? ¿Para qué sirve esa prenda de garantía? Entonces, para sujetar, voy a dejar de hacerlo con este, para sujetar, dice, y la sujetarás. ¿Sí ven? Para que no se caiga. La sujetarás con un cinto azul sobre el turbante, o mitra, creo que dice también en unas versiones, era una tiara, era una corona. Por la parte delantera del turbante estará. ¿Cómo tenía que ir? ¿Cómo tenía que ir? Entrelazada. ¿Sí ve? Yo realmente estoy muy sorprendida de cómo todo. Hay gente que dice que la Biblia se contradice, pero cada vez que uno se pone realmente a estudiar, sobre todo en días como hoy, uno lo único que puede decir es, Señor, todo en la Biblia se conecta, de Génesis a Apocalipsis, todo tiene una conexión, una conexión. No hay nada en la Biblia que se contradiga. Y si de pronto hay algún texto que pudiera parecer que se contradice, es un error de traducción, de traducción. Y entonces, ¿para qué sirve ese erabón, ese cinto? Para entrelazarle para que no se caiga. Si ven, sobre ese turbante está esa placa de oro puro que diga santidad a Yahweh o consagración a Yahweh. Y esa placa entonces iba a estar sujetada con ese cinto de color azul. Y ese cinto entonces iba a hacer que la placa estuviera como adherida, total y absolutamente adherida. De tal forma que aquí ya vemos otra modalidad de cinto. Primero vimos el que se entrelaza para que yo no quede en vergüenza y se me abran las vestiduras, ¿cierto? Y pierda mi dignidad y quede en vergüenza. Pero también vemos este cinto que es el que a mí me permite sujetar, adherir esa placa en la frente de Aarón. Y desde la perspectiva espiritual, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad es quien nos entrelaza y es el quien nos tiene unidos, consagrados a Yahweh nuestro Dios. Amén. Solo a través del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, es que nosotros, así como Aarón estaba entrelazado así a esa placa de oro, así nosotros vamos a estar entrelazados al eterno Dios, a esa santidad, al eterno Dios. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tranquilo, si usted no tiene esa placa espiritualmente hablando, si usted no tiene esa placa que diga santidad a Yahweh, no va a ver al eterno Dios. Y para que usted tenga esa placa fija pegada a usted, solamente tiene que tener las arras del Espíritu. Por eso no negocie como lo hizo Judá, no negocie. Por eso al Espíritu se le llama el Espíritu de santidad, el Espíritu del Santo, porque me lleva a adherirme a la santidad del eterno Dios. Bonito, ¿no? Me pareció una bendición. El Señor Jesús dijo, sean santo como mi Padre que está en los cielos es santo. De tal manera que no es un consejo, es una demanda. Por eso el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros, si estamos entrelazados a Él, vamos a estar adheridos y vamos a estar sujetos a esa santidad, al eterno Dios. Y recuerde usted que la palabra santidad, qué cosa que también hemos venido aprendiendo, tiene que ver con el propósito para lo que algo fue diseñado. Y siempre nos ponen a nosotros el ejemplo y siempre nosotros acá también replicamos el mismo ejemplo. Es el ejemplo de la silla. ¿Cuál es la santidad? En este momento usted está sentado sobre una silla. Puede que alguno esté recostado en su cama, está bien. Pero si usted de pronto en este momento está sentado en una silla, si usted se llega a parar sobre esa silla o llega a agarrar a patadas esa silla va a perder su santidad, porque no va a cumplir el propósito para el cual se creó esa silla, que es que usted se siente sobre ella. Ahora, ¿cuál es su santidad como ser humano en el Señor? Su santidad y su propósito es que usted sea hijo del eterno Dios.
Esa es nuestra santidad. Y recuerde usted que por eso el Señor nos entregó el espíritu de adopción, como lo vimos hace 8 días, por el cual clamamos Abba, al Padre. Y recuerde usted que nosotros como hijos de Dios quiere decir en el contexto hebreo que nosotros somos constructores de su reino. Y recuerde que para construir en su reino no podemos poner un fundamento diferente al de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y recuerde usted que el fundamento de él es andar como él anduvo y es enseñar lo que él enseñó. Y recuerde usted que el Señor dijo que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y recuerde también que usted dijo que cualquiera que no cumpla los mandamientos y que así enseña a los demás, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por eso nosotros acá en esta congregación estamos construyendo sobre el fundamento de los apóstoles, que es Yeshua Mesías, Jesucristo el Señor, y por eso nosotros entendemos que cuando recibimos las arras, esa prenda que es el Espíritu Santo, lo primero que él comienza a hacer, como bien lo profetizó el profeta Jeremías y como bien lo reitera la epístola a los hebreos, es escribir su preciosa ley y sus preciosos mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. De esto se trata entonces, amada congregación. ¿Estamos entendiendo? Yo espero que estemos entendiendo. Amén. Ahora, váyase usted ahí mismo en ese capítulo al versículo 38. Versículo 38, por favor. Y estará sobre la frente, ¿verdad? Sobre la frente de Aarón. Yo creo que me adelanté un poquito a la explicación de la emoción. Acá lo dice. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará como continuamente. No cada que yo me congrego, no cada que me va mal, no cada que necesito respuestas de Dios, no cada que necesito milagros, no. Esa lámina de consagración a Yahweh tiene que estar cuando continuamente, no solo en los buenos tiempos, no solo en los malos tiempos, es continuamente. Ahora, perdón, no terminé de leer. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan la gracia delante de Yahweh, para que obtengan ¿qué? La gracia. Listo. Entonces, ¿en dónde debe estar mi santidad? Esa placa con mi santidad, ¿en dónde tiene que estar? ¿Cuál es el primer lugar de acuerdo al texto que acabamos de leer? Si quiere sumarse, dele otra lecturita. Dice, ¿y estará sobre dónde? Sobre la frente de Aarón. Es decir, esa consagración a Yahweh, el primer lugar en donde tiene que ir es en mi mente. Es en mi mente. Es en mi mente. ¿Sabe por qué en mi mente? Porque hay, mire, hablemos las cosas con sinceridad y honestidad. ¿Listo? Hablemos con sinceridad. ¿Sabe por qué en mi mente? Y dígame usted si no. Porque nuestra mente es donde comienzan las batallas más tenaces que nosotros tenemos, ¿o no? Y eso lo explicó el Mesías hablando del adulterio. Yo le voy a pedir, por favor, que ponga allí un separador en Éxodo y que me acompañe a Mateo 5. Y vamos a explicarlo desde la perspectiva del Señor. Vamos a ver por qué en la mente. Mateo 5:27, por favor. Mateo 5:27, mire lo que dice el Señor. Oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Pregunta, ¿en dónde dice esto? Este mandamiento, ¿en dónde está? En Éxodo 20. Es uno de los 10 mandamientos que nosotros cumplimos porque estamos aprendiendo a cumplirlo y ha sido una preciosa bendición hacerlo. ¿Listo? No cometerán adulterio. Versículo 8. Pero yo les digo, ese pero yo les digo no es que él dijo ya no lo hagan. No, vamos a ver ese pero yo les digo. Mateo 5, 27, 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya adulteró en su corazón. Terrible, pues terrible no, o sea, tenaz. A partir del Señor, a partir de que el Señor viene, la ley no se le quita el efecto, no, es que ¿quién puede cumplir esa ley? No, a partir de que viene el Señor sube la exigencia,
O sea, que no, como estamos bajo la gracia, entonces yo hago lo que quiera, yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Eso no es cierto. Ahorita, a partir de la venida del Señor es cuando más el Señor nos lo demanda. ¿Sabe por qué? Porque nos entregó las arras del Espíritu. Por eso, por eso. Ese pero yo les digo, entonces, no es, no, ahora ya no lo hagan, no. Es que ahora Él le dio a la ley un estatus mayor. Antes antes del Mesías se configuraba el adulterio con la relación sexual. Así, ¡pum! Y se acuerdan que nosotros vimos el tema de la mujer adúltera, se llama un justo juicio. Para que usted por favor lo revise, ese me gustó, por eso me lo grabé. Un justo juicio, ahí está en YouTube también. Pero a raíz del Mesías, de la venida del Mesías, ya no se configura el delito, porque pecado es violación de la ley, es un delito. Ya no se configura el pecado con la relación sexual. Ahora, ¿cómo se configura? Con el pensamiento, mira y desea. ¿Sí ve cómo el Señor no vino a abolir, sino a darle un estatus? A darle un estatus tremendo. Ahora, por eso es que esa santidad tiene que ir ¿en dónde? En la mente, porque ve, desea, y en la mente empieza a planear el caballero y la señorita. Comienzan a planear todos los actos preparatorios tendientes a consumar la relación sexual. ¿Sí ven? Y eso nomás es un ejemplo, o sea, estoy poniendo el ejemplo del Mesías. Entonces, ¿dónde comienza el pecado en últimas? En el pensamiento. ¿Y en dónde va esa placa de oro de consagración a Yahweh? En la mente del sacerdote Aarón, que espiritualmente, ¿en dónde es? En mi mente, en mi mente, en mi mente. De ahí que nuestra mente tiene que decir consagrado a Yahweh. ¿Listo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo del eterno Dios? Me consagra a ese propósito, de tal manera que yo camino diariamente diciéndole al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, entendemos que ya no vivimos para hacer como queramos, sino para hacer la voluntad del eterno Dios. Así su respuesta sea no. Y acá quiero detenerme un poquito. Quiero detenerme un poco. Hace un par de semanas estábamos estudiando una porción de la escritura y el pastor enseñaba algo que realmente me partió a mí el corazón, me partió para bien, me partió para bien. Y quiero comentárselo a usted, que es mi familia en el Señor también. Y él decía lo siguiente: cuando Moisés estaba haciendo un recuento de todo lo que sucedió desde que salieron de Egipto estas nuevas generaciones, porque recuerde usted que los que salieron murieron por la cuestión de los 10 espías que pasaron un informe mentiroso y falso, porque no era real, era falso, absolutamente falso. Entonces Moisés le estaba hablando a esas nuevas generaciones que iban a entrar a la tierra prometida, y comienza a hacer dicen los abogados, una relación sucinta de los hechos, absolutamente todo lo que comenzó a acontecer. Y resulta que Moisés también les narra los hechos que acontecieron con él en aquel momento en donde no había agua, y el eterno Dios le dice, háblale a la roca, y Moisés estaba un poquitico enojado, y en lugar de hablarle, lo que hizo fue golpearla. Y a partir de ese momento el Padre le dice, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, tú la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. A partir de ese momento Moisés lo que hace es insistirle al Padre, por favor déjame entrar, por favor déjame entrar, por favor déjame entrar. Y llega un momento en donde la Biblia registra que literalmente el Señor le dice, no, y no me hables más de ese tema. ¡Oh, Dios mío, terrible! Pues uno dice, Señor, yo le decía, Señor, pero con que, Señor, se le subieron 2 rayitas como muy fuerte, muy severo. Y aprendíamos entonces que al que más se le da, más se le demanda. Por eso, imagínense cuánta palabra nos ha dado a nosotros el eterno Dios, cuánta palabra. Y al que más se le da, más se le demanda. Y entonces el pastor nos decía, Moisés recibió un no por respuesta, pero le siguió amando, le siguió obedeciendo, siguió enseñando la ley de Dios y los mandamientos al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de ese no, Moisés amaba profundamente a su Dios, a su rey, a su padre, a su Señor. Y hacía la comparación porque
porque efectivamente Moisés es tipo de Yeshua, de Jesús, de nuestro amado Mesías. Y cuando el Mesías estaba en el huerto y cuando estaba orando en angustia y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros no encontramos audiblemente un no de parte del eterno Dios. No encontramos un no de parte del eterno Dios. Sin embargo, nosotros podemos inferir que si efectivamente el Padre, o sí, efectivamente, el Padre pudo haber hecho que esa copa pasara del Mesías, pero no, él tenía que ir a la cruz. Y aún en medio de ese no, tal vez de ese no, el Mesías, el Señor, fue a la cruz amando al Padre, obedeciendo al Padre, guardando los mandamientos hasta su último aliento de vida, guardando, y escúcheme lo que le estoy diciendo delante del Señor, el Mesías fue a la cruz guardando la preciosa Torá, la preciosa ley y los preciosos mandamientos hasta el último aliento de vida, porque si me aman, guarda mis mandamientos. Y el Señor amó al Padre y se sometió a la muerte y muerte de cruz. La pregunta es, si nosotros recibimos un no como respuesta del Padre Eterno, igual le vamos a amar, igual nos vamos a seguir congregando, igual vamos a seguir guardando sus mandamientos, igual. Y yo le decía, Señor, yo a veces siento que tú me respondes no, pero acá estoy. Y voy a seguir, Padre amado, en conformidad como lo dice tu palabra en Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe de Yeshua. Y eso no me lo va a poder quitar nadie, absolutamente nadie. Sea un sí, gloria al Señor, te amo, pero sea un no, gloria al Señor, igual te amo. Entre otras cosas, eso hace parte de estar entrelazada al Padre a través del Espíritu de santidad. Amén. Por eso la advertencia que el eterno Dios nos hace hoy es el que sea santo, santifíquese todavía. Voy a terminar con este pasaje de Apocalipsis 22. Yo creo que termino con esto y de hoy en 8 días tenemos la segunda parte. ¿Listo? Váyase por favor conmigo a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22, fíjese que estoy tomando versículos tanto de lo que se conoce como el Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Ok? En Apocalipsis 22 prácticamente es como se cierra la escritura. O sea, es la advertencia para los tiempos finales. ¿Quieren ver qué es lo que nos está advirtiendo el Señor para estos tiempos? ¿Lo leemos? Acá es una advertencia, prácticamente es una sentencia. Entonces, por favor, Apocalipsis 22:6. Fíjese que, bueno, estamos viendo la vara, estamos viendo hoy el cinturón y todavía nos falta el sello. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto, pronto. Es decir, esta es una advertencia que va a suceder cuando pronto. Ahora, el común de la gente es decir, imagínense hace cuánto se escribió Apocalipsis y todavía dicen que pronto. Es que el Señor no está limitado por nuestro tiempo. Él es atemporal. Y recuerde que para Él un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Para el eterno Dios un siglo es un destello. Míreme los ojos. Para el eterno Dios un siglo puede ser esto. Acabo de parpadear por si no lo notó. Para el eterno Dios un siglo, 1000 años pueden ser eso. Para el eterno Dios. Para el eterno Dios. En breve no puede ser entendido desde mi razonamiento humano, por Dios santo. Las escrituras son espirituales, de tal forma que yo no las puedo entender de acuerdo a mi raciocinio humano. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que acomodar lo espiritual
a lo espiritual y que hay cosas espirituales que se tienen que discernir espiritualmente. Y el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 7 que la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Por tanto, las personas que hablan en contra de la ley no lo hacen, no son espirituales, son carnales, son naturales y las cosas del espíritu, que es la ley de Dios y su palabra, para ellos son locura. Entonces, versículo 7, he aquí vengo pronto, está diciendo el Mesías, otra vez, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y quiero recalcar que esto es lo último que está escribiéndose acá en la Biblia. Voy a decir la Biblia para no enredarme. Lo último, las últimas advertencias, ¿listo? Yo, Juan, escucho el versículo 8. Acá voy a ponerme guantes quirúrgicos a partir de acá. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, el apóstol Juan, y después que las hube oído y visto, me postré, ojo, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Esto que hizo Juan es bueno o malo? ¿Tenemos que postrarnos delante de los ángeles? Pregunta, ¿tenemos que quemarle incienso a los ángeles? ¿Tenemos que rezarle a los ángeles? ¿Tenemos que adorar a los ángeles? ¿Tenemos que tener imágenes de ángeles? Pues el versículo, obviamente no, y el versículo 9 no lo confirma. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No se le dijo así, mira, no lo hagas. No le dijo, no lo hagas. Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Mire, los ángeles son consiervos de nosotros si es que guardamos las palabras del eterno Dios. ¿Y ven? Inmediatamente el ángel le dice, adora a Dios. Como quien dice, recuerda los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Adora a Dios. Y me dijo, en el versículo 10, y me dijo, no selles. ¿Qué le dijo? Séllalo y guárdalo. ¿Qué le dijo? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Y aquí quiero hacer un alto y quiero hacer una pequeñísima comparación. Cuando usted lee el libro del profeta Daniel, el Padre le da la revelación al profeta Daniel de lo que ha de acontecer para estos tiempos nuestros del 2021 y posteriores. ¿Y cuál es la diferencia? Que al profeta Daniel le dice, sella el libro porque esto no es para tu tiempo. Si se dan cuenta, ahí está en la Biblia, por favor, usted revise, lo googlea al final del culto, ahorita no. Pero al apóstol Juan le dice, no lo selles porque el tiempo está cerca. Y mi deber es decirle, por favor, obedezca la ley y los mandamientos porque el tiempo está cerca. De verdad, el tiempo está cerca. Yo no gano nada, o sea, a mí no me pagan por decir que hay que cumplir la ley y los mandamientos. Pues a nivel terrenal, pues yo sé que mi recompensa viene de mi Padre eterno, eso sí lo sé. Y el consejo que yo les decía es este. El que es injusto, la Reina Valera dice, sea injusto todavía. Pero la traducción más cercana al griego es esta. El que es injusto será aún más injusto todavía. ¿Sí ven? El que es injusto será aún más injusto todavía. Y el que es inmundo, entonces ha de ser aún más inmundo. Es decir, ya no les va a importar. Pero el que es justo, ojo a esto, debe justificarse aún más. Y el que es santo deberá santificarse aún más. Acuérdese usted de la placa de oro en la cabeza de Aarón, que está entrelazada con ese cordón, que son las arras de nuestra herencia. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fue su obra. Las obras no salvan, perfecto, pero fíjese que si va a venir recompensa, sanción o mejor, condenación o absolución
con base en mi obediencia. Versículo 14. Este versículo, ¿se acuerda que nosotros lo revisamos hace mucho tiempo y vimos cómo las diferentes interpretaciones ha variado? Bienaventurados los que guardan los mandamientos, pero acá dice lavan sus ropas. Pero si usted al final, si tiene un espíritu curioso, si usted revisa desde la Reina Valera 1909 adelante, usted se va a dar cuenta que a partir de un momento se dejó de traducir como bienaventurados los que guardan los mandamientos y comenzó a traducirse como bienaventurados los que lavan las ropas. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos? Dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, versículo 11 y culminamos con hoy. El que es justo deberá justificarse más. Desde el 10, por favor, que acá se me fue. El que es injusto, no, si es el 11, el que es injusto será aún más justo. Recordemos lo siguiente, la justicia en todas las naciones, en todos los estados, emana de la constitución política y de sus leyes. La justicia de los estados emana del ordenamiento jurídico. La justicia del eterno Dios dentro de su reino mana ¿de dónde? De la ley y de los mandamientos. Es decir, el injusto es el que anda en desobediencia de la ley de Dios y los mandamientos. Por eso dice el texto, el que es injusto lo será aún más. Lo será aún más. Lo será aún más. Seguirá violando la ley de Dios y los mandamientos. Esa es la característica del injusto. Seguirá hablando en contra de ella. Ese es el distintivo, el sello distintivo del injusto. Hablar en contra de la bendita ley y los benditos mandamientos del eterno Dios. Pero el que es justo deberá justificarse aún más. Esta es la advertencia para estos tiempos. Y el que es santo deberá santificarse aún más. Y la pregunta que yo me haría en esta tarde es: ¿de qué forma me justifico entonces? Y la respuesta me la da el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Y en Romanos 2:13, perdón, no 8, en Romanos 2:13, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En su caso usted repita, ¿quiénes son los justificados? Los hacedores de la ley serán justificados. Lo dice el apóstol Pablo, no me lo estoy inventando yo, y usted puede mirar cualquier versión y el apóstol Pablo en Romanos 2:13 le va a decir, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, porque de esos hay muchos. Ay, tan linda esa prédica, pero mejor no. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿qué debo hacer para justificarme más? Obedecer la ley de Dios y los mandamientos. Amén. Voy a dejar hasta ahí. Voy a dejar hasta ahí. Hasta ahí voy a dejar, ¿listos? Hasta ahí voy a dejar. Vamos a orar, amén. Hasta ahí dejo. Vengan de hoy en ocho. No vengan, conéctense, porque no vengan, conéctense. Vamos a orar. Amado Dios de los cielos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la prenda, por las arras que es tu espíritu, Señor. Gracias porque por ese espíritu, Dios de los cielos, nosotros podemos estar entrelazados con tu santidad, entrelazados contigo. Padre, nos has enseñado tantas cosas que por tu espíritu, Señor, es el espíritu de adopción, y vimos ese proceso de adopción, Señor, como tú nos lo enseñaste, Dios mío. Yo soy la primera sorprendida y la primera que tiene que dar ejemplo de obediencia, Padre, a mi familia, a la congregación y al mundo, Dios de los cielos. Padre, gracias, Señor, porque ahora tú nos estás enseñando lo precioso que es el cinto, lo precioso que es el cinturón. Padre, yo me hago un propósito y recuérdamelo en esta semana todos los días, tener bien ajustada mi ropa, Dios de los cielos, con el cinto que es tu Espíritu Santo, para que no sea expuesta en vergüenza ni en pecado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Paulita hace así. A partir de ese momento, entonces, vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube. El Señor bendiga a las personas que posteriormente, se me olvidó decirlo al comienzo, ven los mensajes por YouTube. Y ahí están los teléfonos. Si usted nos quiere contactar, bien pueda, es bienvenido. El Señor bendiga a los de YouTube, y con Zoom nos quedamos otro poquito.